Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En una época donde el poder y la riqueza marcaban el rumbo de los hombres, Antonio eligió el silencio. Dejó atrás herencias, seguridades y aplausos para internarse en el desierto, allí donde no hay máscaras y el alma queda desnuda ante Dios. En la soledad ardiente, San Antonio Abad aprendió que el verdadero combate no se libra con espadas, sino en el corazón. Tentado, probado y muchas veces derribado, nunca retrocedió. Cada caída fue oración, cada noche oscura se volvió luz. Su vida, escondida a los ojos del mundo, se convirtió en un faro para generaciones enteras. Así nació el padre de los monjes, el hombre que transformó el desierto en escuela de santidad y el silencio en palabra viva de Dios. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a explorar la figura de San Antonio Abad, o bueno, San Antón, como lo conocemos casi todos. El de toda la vida, sí. Exacto. Y a primera vista, la imagen que tenemos es muy clara, ¿no? Un anciano con barba, un cerdito a los pies. Rodeado de animales, sí. Parece un personaje de cuento. Totalmente. Un ermitaño de un pasado remotísimo. Pero los documentos que hemos analizado para esta inmersión nos pintan un retrato mucho más complejo. Muchísimo más. Lleno de giros sorprendentes y con una relevancia que, francamente, yo no me esperaba. Totalmente. Es una de esas figuras que creemos conocer, pero que al rascar un poco la superficie, pues descubres capas y capas de significado. Sí. Y tenemos una selección de fuentes muy interesante, ¿eh? Desde la biografía que escribió su discípulo San Atanasio, que fue un auténtico bestseller en la antigüedad. Un bestseller. Sí, hasta crónicas medievales sobre las fiestas populares que inspiró. Y lo más impactante, textos que revelan su influencia indirecta pero decisiva en gigantes del pensamiento como San Agustín. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo un hombre que buscaba, obsesivamente, la soledad en el desierto egipcio del siglo III. Fíjate. Pudo generar una onda expansiva que llega hasta hoy, desde el arte del Bosco o Dalí, hasta la bendición de mascotas en pleno centro de Madrid. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Y por qué su historia, casi 1700 años después, sigue resonando? Pues vamos a verlo. Comencemos por el principio, que es que es un acto de una radicalidad casi inconcebible hoy. Antonio nace en Egipto sobre el año 251. En una familia cristiana pero muy acomodada, con mucho dinero. Claro, y a los 20 años, tras la muerte de sus padres, entra en una iglesia y escucha ese pasaje del Evangelio que le atraviesa. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y lo increíble es que no se lo toma como una metáfora o una aspiración. No. Lo hace. Literalmente. Vende una herencia que era considerable, se asegura de que su hermana pequeña quede cuidada y reparte todo lo demás. Es una ruptura total. Es que abandona el mundo para buscar a Dios en la soledad más absoluta. Por eso se le considera el padre del monacato cristiano. No fue el primer ermitaño, ojo, pero su ejemplo fue tan potente que inspiró a miles y dio forma a todo el movimiento. Es que su búsqueda del aislamiento fue progresiva, ¿sabes? Cada vez más extrema. Sí, no fue de un día para otro. Primero se retira a las afueras de su pueblo. Luego a una cueva sepulcral donde pasa años. Y finalmente cruza el Nilo y se adentra en pleno desierto, al monte Colzim. En un fuerte abandonado. Buscaba el silencio total, la soledad absoluta. Y es en esa soledad autoimpuesta donde se enfrenta a lo que le ha hecho más famoso,
las tentaciones. Un tema que, vamos, ha fascinado a los artistas durante siglos. Claro, porque cuando piensas en la tentación de San Antonio, te imaginas, pues, los cuadros del Bosco o de Max Ernst, ¿no? Criaturas grotescas, demonios. Visiones terroríficas. Exacto. Pero al leer los textos, sobre todo los análisis de sus enseñanzas, te das cuenta de que la batalla más dura no era contra monstruos externos. Para nada. La lucha era mucho más sutil, mucho más psicológica. Exacto. Las fuentes hablan de una lucha encarnizada contra la afedia. Hoy quizá lo traduciríamos mal como pereza, pero es un concepto mucho más profundo. ¿Qué es exactamente? La describen como un demonio del mediodía, una especie de apatía espiritual, un desgano vital que te hace dudar de todo tu propósito. Ya. Es una sensación de vacío, de inapetencia de Dios, de preguntarte, ¿pero qué hago yo aquí? Era una batalla contra la niebla de sus propios pensamientos. Me parece un concepto increíblemente moderno, ¿eh? Esa sensación de apatía, de falta de propósito. Totalmente. ¿Y cómo combate algo tan intangible? No puedes luchar contra un estado de ánimo con una espada. Pues la tradición cuenta que la solución le llegó a través de una visión. Un ángel le mostró el camino. Alternar la oración con el trabajo manual. Se dedicaba a trenzar cuerdas con hojas de palmera. Es la semilla del famoso ora et labora, reza y trabaja, que siglos después San Benito convertiría en la regla de oro del monacato occidental. O sea, una fórmula de una sabiduría psicológica brutal. Totalmente. Mantener la mente y el cuerpo ocupados en un ritmo constante, para no dejar espacio, pues a la ociosidad ni a los pensamientos circulares que alimentan la acedia. Es fascinante. Un hombre que busca la pureza espiritual en la inacción descubre que la clave está en la acción, en el ritmo. En el trabajo, sí. Pero es una ironía tremenda que este hombre que buscaba huir de toda criatura viviente sea hoy el patrón universal de los animales. ¿Cómo se produce ese salto? Pues ese salto se construye a través de una serie de historias preciosas que recoge su biografía. No son tanto un registro histórico, quizá, como una enseñanza sobre su nueva relación con el mundo natural. Cuéntame alguna. Pues una de las más conocidas es la de una jabalina que se le acerca con sus jabatos, que habían nacido ciegos. Ajá. Se dice que Antonio, conmovido, los curó. Y desde entonces la madre y sus crías no se separaron de él, actuando como sus protectores. O sea que al romper con el mundo de los hombres, de alguna manera se reconcilia con el resto de la creación. Exactamente. Hay otra historia maravillosa, la de su encuentro con otro ermitaño legendario, Pablo. Un cuervo les llevaba cada día media hogaza de pan. Medio pan. Medio pan. Cuando Antonio fue a visitarlo, el cuervo apareció con una hogaza entera. ¡Anda! Y a la muerte de Pablo, la leyenda cuenta que 2 leones aparecieron y ayudaron a Antonio a cavar la tumba en la dura tierra del desierto. Son relatos que transmiten esa idea, una idea de armonía recobrada. ¿Entendido? Como si en el silencio del desierto, Antonio hubiera aprendido el lenguaje original de la creación. De acuerdo. Las leyendas explican su patronazgo sobre los animales, pero la imagen que tenemos de él es muy específica, casi un logo. Un cerdo a sus pies y un bastón con una cruz en forma de T, la cruz Tau. ¿Eso no sale en estas historias? ¿De dónde viene? Aquí entramos en una de esas confusiones históricas que se convierten en tradición. A ver. La clave no está en la vida de Antonio, sino en la orden monástica que se fundó en su nombre casi 800 años después, en el siglo XII, los antonianos. La Orden de los Hospitalarios de San Antonio. ¿Y a qué se dedicaban? Se especializaron en cuidar a los enfermos de una dolencia terrible y muy común en la Edad Media, el ergotismo. ¿El ergotismo? Sí, una intoxicación causada por un hongo del centeno que provocaba alucinaciones, convulsiones y una gangrena espantosa. Producía una sensación de quemazón atroz. ¡Qué horror! Popularmente, se la conocía como el fuego de San Antón. Ahí está la conexión. El fuego de las tentaciones y el fuego de la enfermedad. ¿Y la cruz Tau? ¿Qué papel juega? La Tau es un símbolo muy antiguo, la última letra del alfabeto hebreo. En el libro del profeta Ezequiel, es el signo con el que se marca a los justos para salvarlos. Un símbolo de protección. Exacto. Los antonianos la adoptaron como su emblema, un símbolo de protección y sanación contra el fuego de San Antón. La llevaban en sus hábitos y en sus bastones. Entendido. Ya tenemos la Tau, pero falta el cerdo. ¿Qué tiene que ver un cerdo con una orden de monjes hospitalarios? Pues esto es lo más curioso de todo.
Los monjes antonianos tenían el privilegio de poder criar cerdos y dejarlos sueltos por las ciudades y pueblos. ¿Sueltos? Sueltos. Les ponían una campanilla para que la gente los reconociera. Los vecinos los alimentaban como una forma de caridad y, una vez al año, la orden los recogía. ¿Y qué hacían con ellos? La carne y la grasa de esos cerdos se usaban para alimentar a los enfermos en sus hospitales y para crear ungüentos con los que tratar las llagas del fuego de San Antón. Un momento. O sea, ¿que el cerdo no era su mascota? Para nada. Era el símbolo andante de una orden médica que se financiaba y se abastecía gracias a ellos. Es una especie de sistema de salud pública medieval basado en la cría comunal de cerdos. Es alucinante. Esto lo cambia todo. Exactamente. El cerdo no es un animal de compañía en la iconografía original, sino un atributo que representa la caridad y la labor sanadora de la orden que lleva su nombre. Y con el tiempo, claro, la gente olvidó el origen. Claro, y empezó a pensar que el cerdo era simplemente el animal que acompañaba al santo. Pero su raíz es esa. Podríamos pensar que la historia de este ermitaño se queda ahí, ¿no? En el desierto, en leyendas. Pero uno de los documentos que manejamos revela una conexión, alucinante. Un efecto dominó que llega al corazón de la filosofía occidental. Y todo empieza con una visita casual en Milán. Efectivamente. Es un momento clave en la historia del pensamiento, y San Antonio está, sin saberlo, en el centro. El protagonista es Aurelio Agustín, el futuro San Agustín. Que en ese momento es un brillante profesor de retórica, una de las mentes más potentes del Imperio Romano, pero vive en una profunda crisis existencial. Profundísima. Intelectualmente ya está convencido de la verdad del cristianismo, pero es incapaz de dar el paso. Se siente atado por sus ambiciones, por su carrera, por sus pasiones. Está paralizado. Como él mismo escribe en sus confesiones, por el peso de su propia voluntad. Y en medio de esa angustia, recibe la visita de un amigo, un alto funcionario de la corte imperial llamado Ponticiano. Y Ponticiano, sin saber el torbellino interior de Agustín, se pone a contarle una historia que está en boca de todos en los círculos cristianos. La vida de San Antonio, el ermitaño egipcio. La que escribió San Atanasio. Esa misma. Y no solo le cuenta la vida de Antonio, le cuenta algo más. Le dice que dos colegas suyos, también funcionarios con un futuro brillante, Sí. leyeron esa misma biografía y en ese mismo instante decidieron abandonar sus carreras, sus prometidas, todo, para hacerse monjes. Así, de golpe. Para Agustín, escuchar eso es como recibir un puñetazo en el alma. Siente una vergüenza terrible. Claro. Él, con toda su filosofía, su cultura, su inteligencia, se ve a sí mismo revolcándose en la carne y la sangre, incapaz de cambiar, mientras que estos hombres indoctos, Inspirados por un ermitaño analfabeto, arrebatan el cielo. es que el ejemplo de Antonio le destroza su orgullo intelectual. Le demuestra de forma brutal que la fe no es un problema que se resuelve solo con la razón. No basta con entenderlo todo. Es una cuestión de voluntad. Y él no la tiene. Precisamente. Esa conversación es la chispa que lo incendia todo. Lleno de vergüenza y agitación, Agustín sale corriendo al jardín de su casa. Y es ahí donde vive la famosa escena en la que oye una voz infantil que canta «Toma y lee, tolé, leje». Y abre las cartas de San Pablo por una página al azar, lee un pasaje sobre abandonar la vida de excesos y revestirse de Cristo, Y en ese momento, todas sus dudas se disipan. Su conversión es instantánea y total. Instantánea. Es increíble pensar que la historia de un hombre que se fue al desierto para no tener nada que ver con el mundo, Nada que ver. fue el catalizador que transformó a una de las mentes más influyentes de la historia. Alguien que daría forma a todo el pensamiento occidental durante los siguientes 1000 años. Es una de las carambolas más fascinantes de la historia, el eco de la radicalidad de un ermitaño en una cueva de Egipto resonando en el jardín de un intelectual en Milán. Y ese eco, fíjate, llega hasta nuestros días de formas mucho más populares y visibles. Desde luego. Por ejemplo, en las fiestas que se celebran en su honor cada 17 de enero. Especialmente en Madrid con las famosas Vueltas de San Antón. Una fiesta con una evolución muy curiosa, Sí, ¿verdad? Sus orígenes, según las crónicas, son medievales y tienen un punto bastante pagano. Se celebraba el Rey de los Cochinos, una fiesta ruidosa con comilonas. O sea, una fiesta un poco bestia. Sí, fue prohibida varias veces por las autoridades por considerarla irreverente y poco decorosa. Me imagino que con el tiempo se fue cristianizando. Claro.
Se transformó en una romería más formal, más religiosa. La gente de Madrid, que en aquel entonces era una ciudad agrícola, llevaba a bendecir a sus animales de labor. Los caballos, las mulas, los burros. Exacto, de ahí viene el nombre de las vueltas, porque los animales daban varias vueltas alrededor de la iglesia de San Antón para recibir la bendición. Era un acto fundamental para proteger la principal herramienta de trabajo y sustento de las familias, claro. Era vital. Y hoy esa tradición se ha vuelto a transformar por completo. Uno de los artículos que tenemos describe la escena actual en la calle Hortaleza de Madrid, ¿no? Ya no hay mulas ni caballos. No. Las colas son de gente con sus perros, sus gatos, sus hurones, sus periquitos. De todo. Incluso participan las unidades caninas de la policía y los perros guía de la ONCE. Es un ejemplo perfecto de la resiliencia de una tradición. Totalmente. Se adapta al cambio social para no morir. La esencia, que es la búsqueda de protección para los animales bajo el amparo del santo, se mantiene intacta. Pero lo que ha cambiado es el tipo de vínculo que tenemos con ellos. Ha cambiado radicalmente. Ha pasado de ser una relación puramente utilitaria, de trabajo, a una relación afectiva, familiar. Son un miembro más de la familia. Para mucha gente sí, desde luego. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, empezamos con un hombre que busca el silencio absoluto y acabamos hablando de psicología, de órdenes hospitalarias, de San Agustín y de fiestas populares en una metrópoli moderna. Lo que resulta fascinante es la coherencia interna de su figura, ¿eh? A pesar de todas las vueltas que ha dado su legado. Sí. Todo, absolutamente todo, nace de esa primera decisión radical, buscar a Dios por encima de todo lo demás, con una honestidad brutal. Es esa autenticidad la que le da una fuerza que resuena a través de los siglos. Ya. Sus enseñanzas son increíblemente sencillas, pero muy profundas. Hay un pasaje donde se cuenta que vio todas las trampas del demonio extendidas sobre el mundo y, angustiado, preguntó, ¿quién podrá escapar de todo esto? ¿Y la respuesta? Y una voz le respondió, la humildad. Es una respuesta que lo resume todo. También me pareció muy reveladora una comparación que hacía uno de los textos entre él y el otro San Antonio famoso, el de Padua. ¿Ah, sí? Decía que Antonio Abad es el contemplativo, la raíz escondida en la tierra que nutre el árbol. Y Antonio de Padua es el predicador, la rama visible que da fruto. Qué buena imagen. Ambos necesarios, ambos santos. Me encantó. Para terminar, a mí me gustaría dejar una reflexión que me ha provocado todo este material. San Antonio se retiró a un desierto físico, literal, para enfrentarse a sus demonios internos. En nuestro mundo actual, que es exactamente lo contrario, es un mundo saturado de ruido, de notificaciones, de redes sociales. De hiperconexión. De hiperconexión, exacto. Se me ocurre preguntar, ¿cuál sería nuestro desierto particular? ¿Dónde podríamos encontrar hoy un espacio de silencio así? Buena pregunta. Y sobre todo si lo encontráramos, ¿cuáles serían los demonios modernos a los que tendríamos que enfrentarnos en él? Quizás no serían bestias, sino la distracción constante, la vanidad digital o precisamente esa vieja conocida de Antonio, la aquedia, la apatía espiritual. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.